Rain hammered the dark road as Sophia stumbled barefoot through mud, her torn silk dress clinging coldly to her trembling body. Only hours earlier, she had been the sheltered daughter of one of Veracruz's richest haciendazos. Her father's furious words still echoed painfully inside her mind like burning iron pressed against fragile memory. He had disowned her publicly after she refused the arranged marriage with the wealthy widower Don Alfonso Mendoza. Guests watched in silence during the dinner as Sophia rejected the proposal before the entire powerful gathering. Her refusal shattered her father's pride and destroyed the alliance he had carefully negotiated for months. Don Fernando dragged her through the hacienda halls by her hair after the guests had departed. Servants stood frozen in fear, knowing intervention would bring cruel punishment upon themselves. At the massive gate, he tore the jewelry from her ears and fingers with brutal rage. Blood mixed with rain as the last symbol of her noble life disappeared. "You are dead to me," he spat with venom before throwing her outside the gates. The heavy doors slammed behind her, ending the life she had known forever. Now the storm swallowed the road as Sophia walked without direction through the darkness. Cold wind sliced through her soaked dress like invisible knives. Mud clung to her feet as thunder cracked violently across the mountains. Each step felt heavier than the last as exhaustion consumed her strength. She could barely see beyond her hands as rain blurred everything into shadow. Fear and loneliness surrounded her like walls closing slowly. For the first time, she wondered if dying quietly in the storm might be easier. The thought frightened her, but also strangely tempted her exhausted mind. Lightning flashed suddenly, illuminating the empty path for a single heartbeat. Then, darkness returned deeper than before. Another thunderclap shook the ground beneath her trembling legs. She collapsed briefly to her knees in the freezing mud, tears mixed with rain on her pale face as hopelessness overwhelmed her. Her father's rejection echoed louder than the storm. She whispered to the empty night, asking what purpose remained in living. The wind answered only with cold silence. Then she heard it faintly through the rain, a low, painful groan coming from the trees beside the road. Sophia froze, uncertain if the sound was real or imagined. The groan came again, unmistakably human and filled with agony. Every instinct warned her to ignore it and keep walking, but curiosity and compassion pulled her toward the dark forest. She stepped cautiously between wet branches and twisted roots. Rainwater dripped endlessly from the leaves above. The groaning grew louder as she pushed deeper into the trees. Her heart pounded wildly inside her chest. Lightning flashed again, revealing a large shape against an ancient tree. A man lay slumped there, barely conscious. Blood pooled beneath his body despite the heavy rain. His breathing came shallow and ragged. Sophia approached slowly, her hands shaking from cold and fear. The man's enormous frame was covered in bruises and mud. A deep bullet wound stained his shoulder dark with blood. Each breath seemed like a battle against death itself. His clothing hung in torn rags across powerful muscles. He looked like someone who had endured endless labor. Heavy iron shackles hung broken from both ankles. Rusty chains dragged weakly across the soaked ground. Fresh wounds marked his wrists where restraints had once been locked tightly. He was clearly a fugitive slave. Lightning revealed scars across his back in brutal crossing patterns. Burn marks shaped like letters glowed pale against dark skin. Sophia suddenly recognized those marks from countless wanted posters. Her breath caught in shocked realization. This was Kwame, the legendary rebel slave feared across the region. The man worth 2,000 pesos in gold. Stories claimed he had led dozens of slaves in violent rebellion months earlier. Haciendas burned and captives escaped because of him. Any sensible person would immediately report his location to authorities. The reward could buy freedom and safety anywhere. For Sophia, the gold could restore everything she had lost tonight.
Her father might even forgive her humiliation. She stared at the wounded man, struggling to stay alive. Rainwater ran down his face like silent tears. His eyes opened briefly through fever and pain. They met hers for a single quiet moment. In those eyes, she saw exhaustion deeper than physical injury. She saw betrayal and loneliness she understood too well. The world had abandoned him just as it had abandoned her. Two strangers broken by the same cruel system. Something inside Sophia shifted in that silent moment. Her fear slowly turned into fierce compassion. Without thinking further, she knelt beside him in the mud. Her silk dress soaked instantly into the ground. She tore long strips from the expensive fabric. The sound of ripping silk echoed softly under the storm. Using rainwater, she cleaned the wound as gently as possible. Blood still flowed between her trembling fingers. She pressed the cloth tightly against the bullet wound. Kwame groaned softly from the pain. His eyes opened again, heavy with exhaustion and fever. For a moment, he studied her confused expression. Deberías irte, susurró con voz áspera obra el terror. Te matarán si te encuentran ayudándome. Sofía apretó el vendaje con testarudez despesar de su warning. Sus manos se negaban a dejar de trabajar. No tengo ningún otro lugar a donde ir, contestó cuaviamente. Mi mundo ya me abandonó tan noche. La lluvia amainó ligeramente, pero el viento continuaba helado. Tembló violentamente, pero continuó curando su herida. Kwame la miró silenciosamente, incapaz de entender su decisión. La mayoría de la gente habría buscado el oro en su lugar. Su esfuerzo se desvaneció rápidamente mientras la pérdida de sangre agotaba su cuerpo. La oscuridad se arrastraba por los bordes de su visión. Sofía levantó su pesado brazo sobre sus hombros con dificultad. Era mucho más pequeña que él. Debemos movernos antes del amanecer, susurró con urgencia. Alguien nos encontrará aquí. Paso a paso lo ayudó a ponerse de pie. Su peso las dejó casi inconscientes. Juntos tropezaron lentamente por el bosque húmedo. Las ramas arañaban su piel mientras se movían. Kwame le henó enormemente sobre su frágil frama. Sin embargo, ella se negó a abandonarlo. Un relámpago iluminó su lucha entre los árboles. Dos fugitivos unidos por la desesperada supervivencia. Finalmente llegaron a una pequeña cabaña abandonada cerca del camino. Su techo roto ofrecía ligera protección contra la lluvia. Sofía lo bajó cuidadosamente sobre paja seca entrando. Él colapsó con un profundo y exhausto suspiro. Sofía reconstruyó el vendaje una vez más utilizando tiras de seda restantes. La sangre comenzó a disminuir finalmente. Kwame la miró quietamente mientras trabajaba. La confusión persistía tras sus miradas cansadas. ¿Por qué arriesgar tu vida por un hombre casado?, preguntó débilmente. Nadie hace eso sin razón. Sofía se sentó a su lado, empapada y exhausta. El trueno rodaba suavemente en la distancia. Porque el mundo ya destruyó nuestras vidas, dijo ella. Y tal vez merezcamos una segunda oportunidad. Él estudió su cara iluminada por los relámpagos ocasionales. La determinación reemplazó la confusión lentamente. Por la primera vez en esa noche, Kwame permitió a sí mismo descansar. Su respiración se estabilizó ligeramente. Afuera la tormenta empezaba a desaparecer entre la lejana lluvia. La noche se hizo más tranquila alrededor. Sofía se apoyó contra la pared de madera, completamente agotada. El sueño tiraba de sus párpados pesados. Pero se quedó despierta escuchando su respiración, asegurando que el rebelde herido sobreviviera hasta la mañana. Más allá del bosque, los soldados buscaban sin descanso. Carteles de buscados flotaban en cada pared en la ciudad. Pero dentro de la cabaña rota, dos extraños compartían un frágil silencio. Sus destinos ahora entrelazados inesperadamente. Las nubes de la tormenta se alejaron finalmente de las montañas. Las estrellas emergieron lentamente sobre el oscuro valle.
Kwame dormía profundamente a pesar de la fiebre que ardía en su interior. Sofía miraba silenciosamente a su lado. Por primera vez desde que su padre la rechazó, se sintió calmada. Ayudarlo le dio un nuevo y extraño propósito. El amanecer traería peligro y decisiones difíciles. Pero esa noche, solo la supervivencia era suficiente. Dos marginados de una sociedad cruel compartían ahora una frágil esperanza. La libertad podría existir todavía más allá del miedo. Sofía miró al hombre herido bajo la lluvia torrencial, mientras la noche oscura ocultaba su miedo y su decisión. Su corazón latía fuerte, pero algo dentro de ella ya había elegido quedarse. Kwame respiraba con dificultad, su cuerpo cubierto de sangre y barro después de la persecución brutal por los cazadores. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos mientras observaba a la desconocida frente a él. Sofía presionó la herida con firmeza, intentando detener la sangre que corría caliente entre sus dedos temblorosos. La lluvia caía sin piedad, mezclándose con la sangre sobre la tierra oscura. El hombre la miró con incredulidad, preguntándose por qué alguien arriesgaría su vida por un fugitivo condenado. La confusión brillaba en sus ojos cansados y llenos de dolor. ¿Sabes quién soy realmente?, preguntó él con voz débil y ronca. El viento arrastraba sus palabras entre los árboles del bosque oscuro. Sofía sostuvo su mirada con determinación inesperada. Sí, sé exactamente quién eres, contestó sin vacilar. Eres Kwame, el esclavo fugitivo más buscado de toda la región. Ofrecen 1000 pesos de oro por tu cabeza. Probablemente me ejecutarán solo por ayudarte. Pero prefiero morir ayudando a alguien que vivir en un mundo que me abandonó. Kwame abrió los ojos completamente por primera vez, sorprendido por la valentía absurda de aquella mujer. Algo parecido a esperanza apareció lentamente en su mirada. «Estás completamente loca», murmuró con una sonrisa débil. La lluvia continuaba cayendo sobre ambos sin detenerse. Sofía sonrió con amargura mientras seguía presionando la herida. Tal vez la locura es lo único honesto que queda en este mundo. Pasó toda la noche cuidándolo bajo la tormenta interminable. Usó su propio cuervo para protegerlo del frío penetrante. El amanecer llegó con un cielo gris y hostil. Kwame ardía con fiebre alta que amenazaba con matarlo. Sofía comprendió que moriría si no encontraba refugio rápidamente. Recordó unas ruinas abandonadas a varios kilómetros. Eran los restos de una vieja hacienda destruida por un incendio mortal hace 15 años. La gente decía que el lugar estaba embrujado, pero Sofía no tenía otra opción. Decidió llevarlo allí, aunque pareciera imposible. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a arrastrarlo lentamente por el camino embarrado. Cada paso era una batalla contra el cansancio. Kwame pesaba más del doble que ella. Pero Sofía no se detuvo. Avanzó metros interminables, deteniéndose cada poco para recuperar el aliento. La lluvia seguía cayendo como una cortina interminable. 5 horas después, alcanzaron finalmente las ruinas oscuras. Sofía cayó al suelo exhausta junto a él. Las paredes de piedra volcánica aún permanecían parcialmente en pie. El techo roto ofrecía algo de refugio contra la lluvia. Allí comenzó una lucha silenciosa por la vida. Durante 8 días, Sofía cuidó de Kwame sin descanso. No tenían comida ni agua suficiente, solo determinación y esperanza. El primer día, Sofía salió a robar de una huerta cercana. Sus manos temblaban mientras tomaba naranjas y papas. Nunca había robado en toda su vida privilegiada, pero ahora lo hacía para salvar una vida. Por las noches, llenaba un cántaro con agua de un arroyo cercano. Caminaba en silencio para no despertar a los perros. Kwame deliraba constantemente por la fiebre. Hablaba en un idioma que Sofía no entendía. Gritaba nombres con desesperación. Ama, Kofi, Avena. Sofía lo sostenía cuando sus pesadillas lo hacían luchar contra enemigos invisibles. Le susurraba palabras suaves, aunque él no pudiera escucharlas.
Durante 9 días completos lucharon contra la enfermedad. Cada amanecer parecía una victoria. Finalmente la fiebre comenzó a bajar. Kwame abrió los ojos con la mente clara. Observó a Sofía dormida contra la pared de piedra. Su vestido estaba roto y su rostro cubierto de polvo. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil. «¿Por qué haces todo esto por mí?». Sofía despertó sobresaltada al escucharlo hablar. Por un momento ambos se miraron en silencio. «Nadie importante», dijo ella con una sonrisa cansada. «Ahora soy solo Sofía». Kwame asintió lentamente mientras la observaba. «Yo soy un hombre que pelea por su libertad». Dijo que prefería morir libre que vivir como esclavo. Sus palabras tenían una fuerza profunda. Durante los días siguientes compartieron sus historias. Las ruinas se convirtieron en su refugio. Kwame habló de su infancia en África, una aldea del reino Ashanti llena de música y vida. Su padre era herrero respetado, su madre una talentosa tejedora. Todo cambió cuando los cazadores de esclavos atacaron de noche. Llegaron con armas y antorchas. Mataron a su padre mientras defendía a la familia. Su hermano pequeño murió también. Los sobrevivientes fueron encadenados y llevados a la costa. Allí los esperaba un barco de esclavos. Pasaron 3 meses horribles en la bodega oscura del barco, encadenados sin poder moverse. Muchos murieron durante el viaje. Sus cuerpos fueron arrojados al océano. De 140 cautivos, solo 53 sobrevivieron. El resto desapareció en el mar. Cuando llegaron a Veracruz, fueron vendidos como animales. Kwame fue comprado por un hacendado cruel. Lo marcaron con hierro caliente en el hombro. Trabajaba 18 horas bajo el sol. Los castigos eran brutales e injustos. Las mujeres eran abusadas constantemente. Un día, Kwame decidió que no soportaría más. Planeó una rebelión secreta. Durante meses reunió aliados entre los esclavos. Robaron llaves y cuchillos poco a poco. Una noche atacaron mientras los guardias estaban borrachos. Liberaron a 42 esclavos. La batalla fue sangrienta. 12 murieron durante la fuga. Kwame mató a 3 capataces para sobrevivir. Nunca se arrepintió de ello. Sofía escuchó todo con lágrimas en los ojos. Su mundo privilegiado se derrumbaba ante la verdad. También contó su propia historia. Una vida llena de lujo pero sin amor. Su padre la veía como una inversión, una herramienta para alianzas matrimoniales. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años. Desde entonces la casa se volvió fría. Aprendió música, baile y etiqueta, pero nunca conoció cariño verdadero. Kwame tomó su mano con suavidad. «Tu dolor también es real». Sofía lo miró sorprendida. Nadie había reconocido su dolor antes. Las semanas pasaron mientras Kwame recuperaba fuerza. Entre ellos nació una confianza profunda. En las ruinas olvidadas del mundo, 2 vidas rotas comenzaron a sanar juntas. El juez respiró profundamente tratando de mantener el control de la situación. Sabía que cualquier decisión cambiaría su destino para siempre. La plaza principal estaba llena hasta los bordes con gente de todos los barrios. Campesinos, comerciantes, soldados y antiguos esclavos observaban expectantes. En el centro se había construido una tarima de madera elevada. Desde allí las autoridades pretendían demostrar su control sobre el pueblo. Trajeron primero a Kwame encadenado con pesadas cadenas de hierro. 6 guardias tuvieron que sostenerlo mientras subía lentamente los escalones. Su rostro estaba cubierto de golpes recientes y moretones oscuros. Uno de sus ojos permanecía cerrado por la brutalidad del castigo recibido. La multitud reaccionó con una mezcla de furia y admiración al verlo. Algunos gritaban insultos mientras otros pronunciaban su nombre con respeto. Después apareció Sofía, caminando con sorprendente dignidad. A pesar del hambre y los golpes, mantenía la cabeza erguida. Sus ojos buscaron inmediatamente a Kwame entre la multitud. Cuando lo encontró, todo el ruido del mundo pareció desaparecer. Durante unos segundos solo existieron ellos dos.
El amor silencioso entre ambos era más fuerte que cualquier juicio. El juez comenzó a leer los cargos con voz solemne. Enumeró rebelión, asesinato, destrucción de propiedad y liberación ilegal de esclavos. Kwame escuchó cada palabra con calma inesperada. Las cadenas tintineaban suavemente mientras respiraba con dificultad. Finalmente, el juez preguntó cómo se declaraba ante esas acusaciones. La plaza entera guardó silencio esperando su respuesta. Kwame levantó la cabeza lentamente a pesar del dolor. Declaró ser culpable de luchar por la libertad que pertenece a todo ser humano. Sus palabras resonaron con fuerza inesperada en la plaza. Algunos aplaudieron mientras otros gritaban furiosos. El juez golpeó su mazo intentando imponer orden nuevamente. El ruido tardó largos segundos en disminuir. Luego dirigió su atención hacia Sofía con expresión severa. La acusó de ayudar a un fugitivo peligroso. Sofía respiró profundamente antes de responder. Sus palabras salieron claras y firmes. Declaró que Kwabi era más honorable que cualquiera de los hombres que lo juzgaban. Dijo que lo amaba más que a cualquier privilegio de su antigua vida. Un silencio absoluto cubrió la plaza durante 3 segundos completos. Luego estalló un caos ensordecedor de gritos opuestos. La mitad de la multitud vitoreaba emocionada. La otra mitad pedía castigo inmediato. Don Fernando se levantó furioso desde su asiento. Negó públicamente que Sofía fuera su hija. Exigió que ambos fueran ejecutados sin demora. Su voz estaba llena de rabia y vergüenza. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Una mujer atravesó la multitud con determinación feroz. Subió a la tarima antes de que los guardias pudieran detenerla. Era Juana, una de las mujeres que Kwame había salvado. Detrás de ella subieron varias personas más, exesclavos, campesinos y hombres humildes que traían papeles consigo. Juana levantó la voz para que todos la escucharan. Exigió que también se juzgaran los crímenes de don Alfonso. Colocó documentos robados sobre la mesa del juez. Mostraban registros de castigos brutales y asesinatos. Otros papeles revelaban compras ilegales de niños esclavos. Las fechas y firmas eran claras e innegables. La multitud reaccionó con horror creciente. Muchos no podían creer lo que estaban escuchando. Exesclavos comenzaron a testificar uno tras otro. Describieron torturas y abusos sufridos durante años. Cada relato hacía que el silencio fuera más pesado. Incluso algunos seguidores de don Alfonso bajaron la mirada. El padre Domingo confirmó nuevamente la autenticidad de los documentos. Declaró que la verdad debía salir a la luz. Don Alfonso gritó furioso, intentando desacreditar todo, pero su voz ya no tenía la autoridad de antes. El juez observó la escena con expresión tensa. Sabía que el momento decisivo había llegado. Después de un largo silencio, finalmente habló. Ordenó la detención inmediata de don Alfonso. La plaza explotó en reacciones opuestas. Algunos celebraban mientras otros protestaban. Guardias armados rodearon al hacendado sorprendido. Lo encadenaron mientras gritaba desesperadas amenazas. Luego el juez anunció la sentencia de Kwame. Declaró que sería exiliado en lugar de ejecutado. Debería abandonar la región inmediatamente y no regresar jamás. Era una libertad amarga, pero real. Sofía recibió una sentencia más leve. Sería liberada bajo condición de abandonar la ciudad. Esa noche ambos fueron liberados discretamente. Se encontraron fuera de las murallas de la ciudad. Se abrazaron durante largo tiempo sin decir palabra. El alivio y el amor llenaban el aire frío. Decidieron marcharse esa misma noche. Sabían que el peligro todavía no había terminado. Juana les había indicado un camino hacia las montañas, un pequeño pueblo donde podrían vivir seguros. Caminaron durante 3 noches enteras bajo las estrellas. Durante el día se escondían entre árboles y rocas. Bebían agua de arroyos fríos y comían frutas silvestres. Cada paso los alejaba más del pasado. Finalmente llegaron a un pequeño pueblo llamado Chico. Estaba escondido entre montañas altas y bosques densos. Los habitantes los recibieron con respeto inesperado.
Muchos conocían ya su historia. Con el tiempo construyeron una vida sencilla allí. Kwame trabajaba cultivando café en las laderas. Sofía aprendió medicina tradicional y ayudaba a los enfermos. Su casa se convirtió en refugio para fugitivos. Se casaron en una ceremonia sencilla bajo el cielo abierto. Mezclaron tradiciones africanas, indígenas y cristianas. Con los años tuvieron 4 hijos libres, niños que nunca conocerían las cadenas. Décadas después, ambos envejecieron juntos. Sus cabellos se volvieron blancos bajo el sol de las montañas. Una tarde, Kwame tomó la mano de Sofía en el porche. Le preguntó si alguna vez se había arrepentido. Ella sonrió suavemente mientras miraba el horizonte. Respondió que había perdido una vida vacía y ganado una verdadera. Kwame murió a los 83 años rodeado de familia. Sofía permaneció junto a él hasta el último momento. 5 años después, ella también partió en paz. Sus hijos y nietos lloraron, pero celebraron su historia. Ambos fueron enterrados juntos en una colina alta. Desde allí se podía ver todo el valle. En su tumba sencilla grabaron pocas palabras: Sofía y Kwame, amor que desafió el mundo. Generaciones después, su historia sigue contándose, como prueba de que la libertad y el amor pueden vencer. Then Inez asked Ezequiel what he truly wanted for himself. He said he wanted legal freedom, with papers that proved it. He also admitted he wanted her to be safe and well. Inez asked him why he cared so much. He answered that she was the bravest person he had ever known. She rested her head on the table and whispered that she did not feel brave. Ezequiel said bravery always feels like fear that continues forward. For the first time, she spoke his name without formal distance. She thanked him sincerely. Her tired but genuine smile stayed in his memory. Life in Dolores Hidalgo began slowly and painfully from nothing. Felix found work in a blacksmith shop owned by a practical craftsman. Consuelo was hired as a cook by a family of doctors who respected her skills. Ezequiel worked first as a market porter carrying heavy loads. Later, a builder hired him as an assistant for construction. The work was hard but honest. Eventually, Felix introduced Ezequiel to a lawyer named Licenciado Arenas. The lawyer studied his documents carefully for weeks. He explained the legal case was difficult but possible. Mexico was changing and new legal paths were opening slowly. 4 months passed while the process moved through bureaucracy. Ezequiel worked daily while saving every coin he could. At last, the lawyer handed him an official document declaring him legally free. He held the paper silently under the afternoon sun. For years, the world had denied what he already knew to be true. When he told Inez in the town plaza, she stood quietly. Then she rose and embraced him tightly. It was their first embrace, awkward but sincere. For Inez, healing came slowly, with many difficult days. Some nights, memories returned like storms in her mind. She woke struggling to breathe as old fears resurfaced. Other days were peaceful under the warm sunlight of the market streets. She laughed occasionally again at Consuelo's jokes. Gradually, she began sewing clothes for families in the town. Her mother had taught her the skill years before. Each coin she earned felt different because it belonged to her. Months later, they received news that the hacienda owner faced investigation. Debts forced the hacienda into seizure by authorities. The planned marriage arranged for Inez was canceled forever. She stood in the courtyard one afternoon, holding a white sheet under the sun. Suddenly, the years of pain broke into uncontrollable tears. Consuelo sat beside her silently while she cried. When the tears ended, Inez whispered a single word. She said it was over. Weeks later, in the busy market, Ezequiel finally spoke what he had carried inside. He told her he wanted to stay beside her for the rest of his life. Inez smiled softly and said she had already chosen him long ago.
They married quietly in December of 1848. Only a few friends and neighbors attended the small ceremony. Consuelo prepared tamales, while chocolate warmed in clay cups. Cold winter air filled the streets of Dolores Hidalgo. Laughter echoed around their small table that evening. Later that night, the house fell silent as the fire faded. Inez rested her head on Ezequiel's chest, listening to his steady heartbeat. For the first time in years, she slept peacefully through the entire night. Morning sunlight entered through the window and touched her face gently. Consuelo saw them sleeping peacefully and thought it was the most beautiful sight she had ever witnessed. Not the beauty of perfection, but the beauty of something that survived when it had every reason not to. La multitud comenzó a murmurar con disgusto mientras los documentos circulaban entre las manos temblorosas de los presentes. El imperio de poder de don Alfonso empezaba a resquebrajarse frente a los ojos de todos. Don Alfonso levantó la voz furioso, intentando negar cada acusación con desesperación creciente. Aseguró que todo era una conspiración de esclavos mentirosos buscando destruir su reputación, pero los documentos mostraban claramente su propia letra y su sello oficial estampado. Las firmas eran inconfundibles y la evidencia resultaba imposible de negar. El padre Domingo observó los documentos con el rostro pálido y los dedos temblorosos. Sabía que lo que estaba leyendo revelaba pecados demasiado grandes para ser ocultados. Con voz grave, finalmente habló ante todos los presentes en la plaza. Declaró que los documentos eran auténticos y describían actos terribles que clamaban justicia. La multitud comenzó a cambiar lentamente de actitud. Los murmullos de duda se transformaron en expresiones abiertas de indignación. El juez Solís permanecía sentado en silencio, atrapado entre su conciencia y sus propios pecados. Durante años había aceptado sobornos que ahora amenazaban con destruirlo. Don Alfonso gritó otra vez que los esclavos no podían testificar legalmente contra él. Intentaba aferrarse a la ley como último escudo contra la verdad, pero la presión de la multitud aumentaba con cada minuto que pasaba. Las voces exigían respuestas y algunos pedían justicia inmediata.